Gracia y paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Una vez más damos la eterna gratitud a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, quien nos concede el privilegio de que podamos compartir de su palabra, y para eso Él abre corazones, abre mentes, y pone en cada uno de nosotros el anhelo ferviente de hacer las cosas conforme a su propósito, su voluntad. Siempre anhelando, mis hermanos y amigos oyentes, que estos temas sean para edificación de cada uno de ustedes, y sobre todo, que podamos discernir de mejor manera la palabra de Dios, sabiendo que Él hace las cosas de manera perfecta. Siguiendo con el eslogan Éxodo, Jehová camina con su pueblo, en la 8ª semana que estamos terminando, nos corresponde un título muy importante en nuestra vida, cuyo tema se intitula El momento culminante en que el pueblo adopta la ley. El pacto mosaico, el gran deber de los creyentes después de recibir la ley, la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos y amigos, que pongamos este tiempo en manos del Señor, para que Él nos guíe con sabiduría, con entendimiento, para que Él ponga en nuestros corazones el deseo ferviente de hacer las cosas para su honra y para su gloria. Ahí donde están, yo les invito a que doblemos nuestra cerviz al polvo de la tierra y nos postremos en señal de humildad delante de su presencia, en este día de reposo que Él nos ha regalado, para que juntos podamos orar, para que juntos podamos venir ante su presencia y decirle: Abba Padre, Señor, tú que moras en las alturas, en este día venimos ante ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo, Señor, que tu ley es verdadera, que tu ley nos guía y nos enseña a que podamos vivir en santidad y sobre todo para que podamos vivir conforme al mandato divino, Señor. Esa ley que tú nos diste a través de tu siervo Moisés nos permite, Padre de los cielos, reconocer que la gracia por la cual Jesucristo nos hizo libres, única y exclusivamente, es reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, que la gracia por la cual hoy podemos ser considerados hijos tuyos es reconociendo el pecado que hay en nosotros, y eso únicamente lo logramos a través de aquel pacto que tú hiciste con tu pueblo desde la eternidad, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra viva y refrescante que nos entregas. Que seas tú ministrando los labios de quien trae el mensaje, esta reflexión, y sobre todo que seas tú ministrando los corazones, para que cada uno de nuestros hermanos que puedan tener acceso a este audio puedan reconocer que en ti y solamente en ti hay gozo y entendimiento, Señor. Padre amado, te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el momento culminante en que el pueblo adopta la ley es importante para nosotros reconocerlo. Como texto base tenemos el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 1 al 18, en donde podemos entender el gran llamado de Dios. Este pasaje bíblico nos ayuda a comprender de una manera clara y gráfica, en donde Dios hace la entrega de su ley al pueblo de Israel. Y es ahí cuando debemos considerar que una vez que una persona ha escuchado la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, la palabra misma del Creador,
esta persona, este individuo, contrae una obligación con Dios y hacia Dios. Y es por eso que nosotros debemos hacer una reflexión muy importante en nuestro corazón. Existen hoy en día millones de personas que tienen en su poder una Biblia, en donde está plasmada la santa palabra del Creador. Muchos quizás han leído algún pasaje, por aquí y por allá se han saltado. Otros han escuchado la predicación de la palabra. Sin embargo, aquellos que leyeron o escucharon, la sensación que tienen hacia Dios es distinta. Porque no han podido entender que Dios es claro. Cuando Él nos manifiesta que una vez que hemos escuchado de su palabra, tenemos obligaciones y responsabilidades y deberes que cumplir delante de nuestro Creador. Porque jamás la palabra vuelve vacía. Y esta es la situación que estaba atravesando Israel en aquel entonces. Cuando el Creador, Adonai, había entregado la ley a su emisario Moisés, su santa palabra había sido escrita en las piedras. Y ahora Moisés estaba listo para entregar esta palabra viva a su pueblo, para que cuando estos lo recibieran, contrajeran esa importante obligación delante del Señor. Y era una sola obligación: obedecer la palabra de Dios, obedecer su ley, su mandato. Si bien es cierto, muchas veces decimos es una ley mosaica, porque fue entregada a Moisés para bendición de los hombres. Pero quien realmente escribe esta ley no es Moisés, es el Creador en sí mismo el que escribe y plasma esta ley en 2 piedras y la entrega a su siervo. Mis amados hermanos, en Éxodo 24, capítulo 24, versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero solo se acercará Moisés a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Cuando el Señor entrega los mandatos, lo hace de manera clara. Este es el gran llamado de Dios para que lo adoren. No solamente lo hace a Moisés, sino a todos los líderes de aquel pueblo de Israel, que de una u otra manera se veían representados a través de este llamado. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros, como pueblo llamado de Dios, debemos entender que ese llamado fue para la adoración, para apartarnos, para separarnos, pero del pecado, y para cortar al mismo tiempo esa brecha, esa distancia que existía entre el hombre y el Creador. Es por eso que Dios hace ese gran llamado. Pero no es un llamado cualquiera, es un llamado a adorarlo. Y Moisés estaba todavía en lo alto del Sinaí, en la presencia del Creador. Y Dios acababa de darle los 10 mandamientos, como lo vimos en el libro de Éxodo capítulo 20. También le había dado las leyes civiles que regirían a Israel. Éxodo 21. Hasta Éxodo 23, versículo 19. Dios le entregó las 3 grandes promesas de los beneficios de la obediencia. Éxodo 23, versículo 20 al 23. Y ahora Dios
que ya había terminado y Moisés estaba listo para volver con su pueblo y guiarlos, ratificando la ley y adoptarla como tal. Dios esperaba una respuesta de su pueblo. Una simple y sencilla respuesta, que era la obediencia a la ley y la fidelidad en la adoración a Él como el Creador, como Adonai, como Elohim, el Creador de todo el universo. Lo que Dios hizo justo antes de que Moisés se fuera de su presencia era extenderle el último llamado para que vuelva al monte después de entregar la ley a su pueblo. Moisés debía entregar la ley y regresar antes de la presencia del Creador para postrarse delante de Él y adorarlo. Pero esta vez este mensaje no solamente se extendía para Moisés, sino para todo el pueblo de Israel. Y por eso el Creador le pide que Moisés suba con todos los líderes del pueblo, los representantes, Aarón, Nadab, Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, y también que suba con 70 ancianos o los 70 gobernantes del pueblo de Israel, que le ayudaban a resolver los problemas a Moisés. Y es ahí cuando podemos notar, mis amigos edificados en la palabra y amigos oyentes, que uno de los acontecimientos más gloriosos para este mundo estaba por suceder. Dios entregaría los 10 mandamientos, la ley moral, la ley de Dios, ya que Él quería y esperaba que su pueblo obedeciera cada uno de ellos y sobre todo se postrara para agradecerle, reconociendo que Dios cuidaba de su rebaño y que Moisés mostraría gratitud junto a su pueblo, doblando su cerviz delante del Creador, y sobre todo que esta ley fuera ratificada y aprobada, ejecutada y vivenciada sobre todo junto a cada uno de los líderes del pueblo de Israel. Y es ahí cuando Dios pone 2 restricciones muy importantes. El pueblo necesitaba reconocer una realidad, que había una gran brecha entre Dios y el hombre, un gran abismo infranqueable, ya que Dios es santo, justo, puro, perfecto en todo su ser. Y el ser humano, el hombre, es todo lo contrario. Impío, injusto, impuro, imperfecto, pecador y depravado por su propia naturaleza y esencia. Debíamos reconocer que Dios vive en un plano incorruptible, en un mundo espiritual y celestial que es permanente y eterno, y que jamás se echa a perder. Mientras que nosotros vivimos en un plano corruptible, un mundo físico terrenal, que va en decadencia, que es temporal, y se va deteriorando con el tiempo. Esa brecha, esa gran brecha que existe entre Dios y el hombre, no permitía que éste pudiese entrar en su presencia, a menos de que Dios mismo abriese un camino y le muestre cómo transitar por él. Y es ahí cuando la palabra de Dios, en el libro de Isaías 59:2, cobra sentido. Cuando dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuánta verdad existe en este texto bíblico, mis amados hermanos? ¿Cuánta verdad en la palabra de Dios? Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
por cuanto todos pecaron, mis hermanos. La segunda restricción es que el pueblo de Dios debía reconocer también otro hecho muy importante, que solo el mediador designado por Dios puede acercarse al Creador. Y en aquel tiempo ese mediador era Moisés, y solo Moisés podía acercarse al Supremo, al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Desde luego este punto señala también a Jesucristo. Señala a Jesucristo, mis amados hermanos. El gran mediador designado por Dios para salvar la enorme distancia que había entre el hombre y Adonai Elohim. Y por eso, la palabra de Dios nos dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, mis amados hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 4, 3, dice la palabra del Señor: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Mis amados hermanos, cuán fácil es para el hombre querer aparentar un compromiso. Cuán fácil es para el hombre querer asimilar un compromiso, pero cuán difícil es cumplirlo. Y es aquí donde la primera obligación del pueblo de Dios, que era obedecerlo, y debía asumir un reto muy importante, la obediencia total hacia Dios. El monte Sinaí estaba cubierto por una nube densa. Al pie de la montaña, una figura difusa que se acercaba cada vez más y más. Y la energía de la niebla bajando por la montaña. Pero pronto la figura, que era borrosa, podría ser vista con nitidez. Esa figura era Moisés. Estoy completamente seguro que el pueblo corrió hacia Moisés. Todo el campamento debió haber estado gritando con algarabía que Moisés había vuelto. Los líderes se reunirían al pie de la montaña para recibir las instrucciones y las noticias de Moisés, mientras que el pueblo difundía la noticia, una noticia que traía esperanza para todas las tribus, una noticia que había albergado de alguna manera una ansiedad en el corazón de cada uno de ellos. Una noticia que traía algo valioso. Y es ahí cuando Moisés declara la ley de Dios, la palabra del Eterno, a su pueblo. Cuando Moisés comparte todas las palabras de Dios con el pueblo y les declara los 10 mandamientos, les declara las leyes civiles. Y es ahí cuando el pueblo se compromete a guardar los mandamientos y las leyes de Dios. Y de hecho, lo que dicen es claro. Es que harían todo lo que el Señor había dicho. ¡Qué momento tan especial y con entusiasmo!
tan grande había en el corazón de la gente. El ser humano había escuchado por primera ocasión la proclamación de la ley de Dios, las leyes que regirían la nación de Israel, a una sola voz, al unísono. Es ahí cuando se comprometen totalmente a seguir y a servir al Creador, a guardar ese mandamiento y esas leyes. Pero sin entender que lo único que Dios quiere de nosotros es obediencia. No quiere nada más. Obediencia, mis amados hermanos. Eso es lo que el Creador pide. Y por eso en Juan 15:10 dice su palabra: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado puede ser para el ser humano guardar esos mandamientos, mis hermanos? Y en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo del 4 al 8, la palabra nos enseña de la obediencia, del compromiso, del pacto mismo, que se ve reflejado en las Escrituras. Es la segunda obligación del pueblo, de Dios, el sellar el compromiso que había hecho con el Creador. En el caso de Israel, Moisés selló el pacto, el compromiso por medio de un acuerdo formal con Dios. Y dice la palabra del Señor: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. La sangre del pacto, mis amados hermanos. Por eso decimos, cuán fácil es para el hombre hacer compromisos, pero qué difícil cumplirlos. Los 10 mandamientos de la ley tenían que quedar registrados para que el pueblo de Dios siempre pudiese tenerlo a su disposición, para estudiarla, meditar y entenderla, y sobre todo para que la palabra de Dios sea quien guía las acciones del ser humano. Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que Moisés había comprendido, y eso es lo que Moisés había transmitido al pueblo de Dios, a través de ese pacto formal. En segundo lugar, mis amados hermanos, Moisés confirmó ese pacto acordado entre Dios y su pueblo, y selló el compromiso mediante una ceremonia pública. Primero, edificando un altar y 12 columnas de piedra al pie del monte Sinaí. Este altar era necesario para ofrecer los animales sacrificados para Dios. Las 12 columnas de piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Y eso lo podemos ver en Josué 4:3. Segundo, Moisés envió hombres jóvenes para que ofrecieran sacrificios sobre el altar.
ofrecieron becerros jóvenes en holocausto, como ofrenda de paz y comunión. Eso lo podemos ver en Génesis 8:20 también. Tercero, Moisés tomó la mitad de la sangre y la esparció sobre el altar. Esta sangre simbolizaba que la vida de quien hacía la ofrenda estaba siendo entregada en sacrificio, rendida, derramada, dedicada a Dios. Al esparcir la sangre sobre el altar, Moisés estaba declarando que el pueblo estaba pidiendo a Dios que los aceptara a ellos y su compromiso, que perdonara todos sus pecados del Creador, que los recibiera y que aceptara su dedicación como un acto genuino de amor, de humildad y de obediencia. En cuarto lugar, Moisés tomó el libro del pacto de la ley que había escrito y lo leyó a oídos del pueblo, porque era el mismo pacto el que se estaban comprometiendo a guardar para poder guardar la ley. Valga la redundancia. Necesitaban escucharla una y otra vez. Necesitaban aprender los 10 mandamientos, guardarlas en su corazón y retener la palabra de la ley de Dios en su memoria y ponerlas por obra. En quinto lugar, el pueblo volvió a declarar su compromiso. Harían todo lo que había dicho. Ahora, mis hermanos, es necesario tener en cuenta la declaración categórica que hace el pueblo de Israel y manifiesta: y obedeceremos. Y en el Salmo 119, versículo 93, la palabra del Señor nos dice: nunca más me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos. Y sin embargo, hoy en día el pueblo se está olvidando los mandamientos del Creador. En sexto lugar, Moisés tomó la otra mitad de la sangre y la roció sobre el pueblo. Mis amados hermanos, si recordamos que el número de los israelitas ascendía a más de 3 millones de personas, es obvio entender que los líderes ayudaron a Moisés a hacerlo bien. O quizás simbólicamente Moisés roció esa sangre solamente a los líderes, en representación de todo el pueblo, como un simbolismo, porque el pueblo creía que el sacrificio aseguraba el perdón y la aceptación de Dios, porque el pueblo se había comprometido a obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. Y a través de este acto de rozamiento de la sangre, confirmaban ese pacto con Dios. La sangre del sacrificio era un simbolismo o una ilustración del Señor Jesucristo, ya que a través de la sangre de Cristo confirmamos el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Él perdona y acepta al ser humano, al hombre, y lo ata y vincula a sí mismo por medio de la sangre de Cristo, de ese sacrificio en la cruz. Por eso nos dice en el libro de Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuán hermosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. A través de este pacto tenía que haber adoración, la gloria a Dios y sobre todo la santidad. Y en Éxodo 24, versículo 9 al 11, la palabra del Señor nos dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un baldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel,
y vieron a Dios y comieron y bebieron, mis amados hermanos. Qué cena tan hermosa. Y es ahí cuando podemos comprender que la tercera obligación del pueblo de Israel era adorar a Dios. Esta orden dada terminaba mediante una ceremonia pública. Moisés y los líderes de Israel obedecieron el mandato, subieron al monte Sinaí a adorar a Dios. Lo que estos hombres vivieron era una experiencia asombrosa, tal como lo registra la Escritura. 3 hechos importantes que se puede apreciar. Primero, los líderes vinieron a Dios. Pero ¿cómo puede ser que esto haya sucedido si la Biblia dice una y otra vez que ninguna persona ha visto a Dios jamás? Sin duda, mis amados amigos y hermanos, lo que vieron fue solo una sombra, una ligera semejanza de lo que es Dios. Las Escrituras no se contradicen y son claras al respecto. Ninguna persona podría ver jamás a Dios en el esplendor y el fulgor de su gloria y santidad, ya que habrían consumido y evaporado a esa persona que lo viera. Es lo que la palabra de Dios declara, cuando nos dice en Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Segundo, mis hermanos, los líderes de Israel vieron bajo los pies de Dios un deslumbrante embaldosado hecho de piedras de azul de zafiro. La piedra de zafiro era de un azul tan claro como el cielo mismo. Aquella vista debió ser hermosa. Debió reflejar el fulgor, la gloria y la belleza de ese mundo espiritual, del cielo mismo, el lugar donde Dios habita. Y Moisés estaría quizás tratando de encontrar palabras para describir esta escena, para que podamos nosotros advertir lo suficiente a través del lenguaje que él podría plasmar sus ideas, tratando de describir la gloria venidera. Por eso dice el pasaje, la vista parecía lo que era semejante a algo más, que se veía como un embaldosado hecho de zafiro de azul brillante. Sin duda Moisés y los líderes estarían absortos y perdidos en esa gloria y esplendor de su visión. Y nosotros, mis amados hermanos, cuando veamos descender la nueva Jerusalén, que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, será mucho más majestuosa esa descripción. Tercero, la gloria de Dios no fulminó a los líderes israelitas, como nos dice el versículo 11. El versículo también reitera que vieron a Dios. Aquí el versículo, o la palabra que se utiliza como ver, chazar, hace referencia a una visión interna, espiritual o profética. Significa que vieron a Dios en su mente y lo admiraron con placer. Que tuvieron una visión, lo miraron, lo contemplaron, lo vieron en su mente, mis amados hermanos. Por eso es necesario tener en cuenta que los líderes comieron delante de Dios a modo de celebración del pacto. Esta comida era un símbolo y a la vez la forma de sellar el compromiso del pueblo y su pacto con Dios. Y es ahí cuando debemos comprender que Dios nos llama a acercarnos y adorarlo, ya que cuando nos apartamos y estamos completamente a solas con Dios, lejos del bullicio y el ajetreo de las actividades cotidianas, Dios sale a nuestro encuentro y derrama su presencia y su gloria sobre nosotros. Por eso nos dice en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, mis hermanos.
A través de esta enseñanza, mis hermanos, el gran deber del creyente era recibir la ley, la palabra de Dios, para ofrecerle esa gloria al Creador. En Éxodo 24, versículo de 12 al 18, la palabra es clara cuando nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, mis amados hermanos. Es ahí cuando surge el cuarto compromiso, la cuarta obligación del pueblo de Dios, que era recibir más de la ley de Dios y de su palabra. Porque Dios llamó a Moisés a subir aún más por la montaña y a prepararse para estar allí por un largo tiempo. Dios iba a darle a Moisés las tablas de piedra, con más instrucciones, más leyes y mandamientos. Y Moisés obedeció y llevó consigo a Josué. Él no se olvidó del pueblo. Sabía que iba a estar ausente por un largo tiempo. Y por ese motivo designó a Aarón y a Hur, para que sean ellos quienes debían estar al frente del pueblo de Israel. Y cuando Moisés asciende, la nube de la gloria de Dios cubre completamente la montaña. La Shekinah de Dios, que reposa sobre el monte por 6 días. El tiempo necesario para que Moisés pudiese estar a cuentas con Dios. Una experiencia sumamente importante y hermosa para Moisés, porque él aprendió a esperar en el Señor. Esperó y esperó con paciencia, día tras día. Esperó por 6 largos días, orando sin cesar. Y finalmente pudo escuchar el llamado de Dios, cuando en el 7º día le dijo a Moisés que subiese a la montaña. Cuán espectacular debió haber sido la visión de la gloria de Dios, semejante a un fuego abrasador que reposaba sobre la cumbre de la montaña. Sin duda alguna, mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra, el pueblo de Israel debió quedar atónito, sobrecogidos completamente, maravillados y aterrados al mismo tiempo. Sin embargo, el siervo amado de Dios, Moisés, pudo subir más en la montaña y desaparecer en medio de la gloria de Dios, para estar a solas con el Creador y tener un momento de intimidad y recibir todo el mandato y ponerla por obra. El tiempo que Moisés pasó en la presencia del Creador fue de 40 días y 40 noches. Es el mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo, luego de haber sido bautizado, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, orando a su Padre Celestial. 40 días y 40 noches. Mis amados hermanos,
La palabra de Dios es bien clara cuando nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y es lo que hizo Moisés. Es lo que hizo Moisés, mis amados hermanos. Pero no lo buscó con frivolidad. Lo buscó orando durante 6 días antes de poder escuchar a Dios mismo llamándolo. Y muchos de nosotros oramos 1 minuto, 2 minutos, oramos 5 minutos a la carrera. Nos molestamos, nos incomodamos porque no escuchamos la voz de Dios. Nos desesperamos. Nos incomodamos porque queremos inmediatamente escuchar la voz de Dios. Y aquí vemos que el siervo Moisés tuvo que estar 6 días y 6 noches solo en la montaña, clamando, adorando y orando a Dios con paciencia y con perseverancia, hasta que pudo escuchar la voz de su Señor. Y es por eso, mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, que la palabra del Señor nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda adoración y súplica en el Espíritu, y velando, es decir, sin dormir, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis amados hermanos, quizás a muchos de nosotros lo que nos falta es aprender a orar. El momento culminante que el pueblo adopta la ley, el pacto mosaico, la ley de Dios, nos lleva a nosotros a un compromiso, a entender que la ley es un maestro, es un ayo, que nos lleva a Cristo, mis hermanos. Y el texto importante en este estudio, mis hermanos, sin desmerecer a los demás, es cuando dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24:12. ¿Cuál es la aplicación que nosotros debemos darle en nuestra vida? La ley, mis hermanos, nos debe llevar a Cristo, mostrándonos que somos totalmente incapaces en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia justicia. Debemos mirar a Cristo, el verdadero guardián que nos lleva a Dios, el puente, el nexo entre el hombre y Dios, el que borra el pecado de la humanidad. Solo Cristo puede darnos la justicia y la aceptación de Dios a través de la fe. Cuando creemos en Él, en Cristo el Salvador, podemos cruzar ese puente. Pero para eso necesitamos de la ley. Porque la ley nos hace ver el pecado que hay en cada uno de nosotros. Sí, mis hermanos, somos salvos por gracia. Pero la ley nos enseña de qué nos está salvando la gracia. La ley nos enseña el pecado que había en nosotros y que en Cristo Jesús fue lavado. Mis amados hermanos, a través de la ley podemos reconocer nuestras faltas. Pero también es importante reconocer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Y la ley nos lleva a disfrutar de la gracia. Por eso nos dice en el libro de Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y como pueblo de Dios, no podemos fatigarnos de orar, de clamar al Creador. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, que esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, quien nos ha regalado este tema en este día. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, mis amados hermanos.